Esta temporada, los New York Knicks no tienen excusa para no pelear por ganar la NBA. Y hoy aquí en Gigantes del Básquet vamos a analizar todas las claves y todos los puntos a tener en cuenta con el conjunto neoyorquino. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y déjanos un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar un poco de los New York Knicks, uno de los equipos que analizamos en profundidad en la previa, en la guía de Gigantes del Básquet de este mes de octubre, donde la podéis comprar la revista en papel, como siempre, en nuestra tienda online en gigantes.com/tienda o bien en cualquier punto de venta, ya sea en un kiosco, en una tienda especializada, donde sea, en la papelería de vuestro barrio, pero, por ejemplo, si no queréis tener la revista física, la podéis comprar, como os digo, en gigantes.com/tienda, en la versión digital, que se puede adquirir en todas las partes del mundo, y os lleváis el análisis de los 30 equipos de la NBA al detalle, con todas las claves, con las plantillas, con los últimos movimientos, con todo lo que tenéis que saber para una temporada de NBA que empezará justo dentro de una semana. Así que, sin más dilación, vamos ya a analizar ¿cuál es la situación de estos New York Knicks, que en mi opinión son uno de los grandes candidatos a pelear por ganar la NBA en esta temporada? Con la excepción, evidentemente, de Oklahoma City Thunder, que parte como el gran favorito, estos Knicks, pues bueno, son un conjunto bastante interesante. Teniendo en cuenta que van a tener una fase regular bastante asequible, Boston no se espera que sea un conjunto temible, Brooklyn tampoco, Toronto tampoco, los Sixers tampoco, lo cual deja un escenario en su división que en cierta medida es bastante importante porque al fin y al cabo acabas jugando al menos 4 partidos contra estos conjuntos a lo largo de toda la fase regular. Es un apunte a tener en cuenta con respecto a unos Knicks. Unos Knicks que han hecho las cosas bastante bien durante las últimas temporadas y que para este nuevo curso presentan un nuevo entrenador. Tom Thibodeau, que había sido el gran arquitecto de los Knicks desde que llegó a las filas del conjunto neoyorquino, a eso en el verano del año 2020, después del despido de Mike Miller, de una temporada terrible marcada por la pandemia, por también el adiós de David Fitzdale, pues los Knicks consiguieron remontar el vuelo, consiguieron recuperar su identidad y volver a convertirse y recuperar esa esencia que había definido al equipo durante la década de los años 90, durante la década de los años 70 y anteriormente los 50 y los 60. Unos Knicks que, bueno, no consiguen ganar un anillo desde el año 1973 y que ahora, más de 50 años después, van a tener una grandísima oportunidad de lograrlo, porque lo más importante es plantarse en las finales. Plantarse en las finales es cumplir el mínimo objetivo que tienen ahora mismo los Knicks, porque por delante tienen solamente equipos presumiblemente de su nivel, como pueden ser Cleveland Cavaliers, y ya está, porque no hay gran alternativa en la conferencia este que pueda hacerles frente. Vamos a echar un vistazo a lo que han hecho durante esta offseason, de lo que han hecho durante este verano, porque han sido un verano, yo creo que bastante tranquilo en las oficinas del Madison Square Garden. Consiguieron como altas a Gerson Yabusel, 2 años, $11,2 millones, Jordan Clarkson, que rescindió su contrato con los Utah Jazz para firmar por el mínimo de veterano, 1 año, $2,2 millones. Bajas: Delon Wright, Cam Payne, Precious Achiuwa, PJ Tucker. Son jugadores que tampoco van a echar demasiado de menos en el conjunto neoyorquino. En términos de renovaciones, Michael Bridges, 4 años, $150 millones. Buena operación por parte de los Knicks. Y contratos de training camp: Malcolm Brogdon, Matt Ryan, Landry Shamet, Alex Len, Garrison Matthews y Mohamed Diawara. Vamos con la cuestión salarial, porque este es el punto quizá más importante. Ahora mismo los Knicks tienen 12 contratos completamente garantizados, es decir, 12 contratos con los que podrían empezar la temporada, más allá de los 3 jugadores en vínculos two-way que no computan en términos de plantilla final. Son $204,1 millones garantizados, están 3,7 millones por debajo del segundo apron del impuesto de lujo, es decir, están en el primero, y esto es positivo en cierta medida porque no les afecta para hacer traspasos, sí les puede condicionar de cara a poder realizar operaciones en la próxima agencia libre del año 2026. Tienen como temas pendientes las renovaciones de Mitchell Robinson, de Miles McBride y de Karl Anthony Towns. La de Mitchell Robinson quizá es más, corre un poquito más deprisa por el hecho de que es su pivot
de referencia junto a Karl Anthony Towns, y la de Karl Anthony Towns yo creo que se producirá el próximo verano una vez que concluya esta temporada. Bien, como os decía, tienen 12 contratos, les quedan 3 huecos en la plantilla para poder rellenar y necesitan añadir 2 jugadores más antes de que inicie la temporada, porque el mínimo de jugadores en roster con el que debes arrancar la fase regular es de 14. El problema para los Knicks es que, como os decía, están 3,7 millones por debajo del segundo apron. Esto dificulta muchísimo que puedan añadir, y lo estaréis pensando, a Matt Ryan, a Malcolm Brogdon, a Landry Shamet, a Alex Len, a Garrison Matthews. Por tanto, la lógica y las reglas salariales de la NBA indican que van a tener que ofrecerle un contrato garantizado a Mohamed Diawara, que cobraría alrededor de 1,3 millones, y convertir el contrato two-way de Kevin McCullar por 2,1 millones. Esto es, digamos, el mínimo que le pueden ofrecer en base a los años de servicio que llevan estos jugadores en la NBA. El último hueco con el que podrían rellenar en la plantilla deberían completarlo, yo creo que a partir del mes de enero, cuando la parte prorrateada de ese salario que deben incorporar se reduce progresivamente. Un poquito el caso, por ejemplo, parecido a lo que ha ocurrido con Seth Curry en los Golden State Warriors. Pero bueno, esto ya dificulta enormemente la posibilidad de añadir a Malcolm Brogdon, a Matt Ryan, Landry Shamet, que pueden ser jugadores que verdaderamente puedan impactar positivamente en el rendimiento de los New York Knicks, pero como digo, están 3,7 millones por debajo del segundo apron y no pueden superar ese umbral en términos de fichajes, en términos de añadir jugadores, incluso aunque sea por el mínimo de veterano. Vamos con la rotación, que es un tema que me interesa bastante hablar, si la voz me lo permite, para analizar cuál puede ser el quinteto titular. Durante los pasados playoffs vimos a Tom Thibodeau apostar por diferentes rotaciones, 2 en concreto, la formada por Branson, Anunoby, Michael Bridges, Karl Anthony Towns y Josh Hart, y luego otra en la que intercambiaba a Josh Hart por Mitchell Robinson. Mitchell Robinson tuvo muchos problemas de lesiones la pasada campaña, lo cual le impidió formar parte del equipo durante la práctica totalidad de la fase regular y se incorporó muy tarde a la dinámica del conjunto neoyorquino. Yo creo que con Mike Brown al frente del equipo puede que se mantenga esta estructura, no solamente porque tenga más coherencia desde el punto de vista del equilibrio de las rotaciones, sino porque creo que permite ofrecer a los Knicks un mejor nivel defensivo. Al mover a Karl Anthony Towns al puesto de 4 le puedes alinear con aleros que tengan un bajo uso a nivel ofensivo, que sean simplemente ejecutores desde la larga distancia. Y Mitchell Robinson te permite controlar muchísimo el rebote defensivo y evidentemente también el ofensivo. Son los mejores rebotadores ofensivos de toda la NBA. Estos dos aspectos son muy importantes dentro de los esquemas durante toda la carrera de Mike Brown como entrenador, pero especialmente en los últimos años ha apostado siempre por tener, siempre que ha podido, 2 piezas altas sobre la cancha para poder controlar este tipo de cosas y así poder correr y poder generar opciones de lanzamiento. Yo creo que vamos a ver a unos Knicks distintos respecto de lo que vimos en los últimos cursos, mucho menos encorsetados. De hecho, Mike Brown ha estado hablando de que no ha pedido a los jugadores ninguna jugada en concreto, no les ha impuesto un playbook, sino que lo que quería es todo lo contrario, no porque Tom Thibodeau hubiese hecho un mal trabajo, sino porque confiaba en poder liberarles en ese sentido de, los grilletes que podían en algunos momentos haber definido el sistema ofensivo de los Knicks, muy dependiente de Jalen Brunson, muy dependientes de ese juego de 2x2 y que restringía en gran medida lo que podían hacer otros como Anunoby, como Michael Bridges, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que podrían salir con un quinteto titular formado por Jalen Brunson, Anunoby, Michael Bridges, Karl Anthony Towns y Mitchell Robinson, y como suplentes Miles McBride, Jordan Clarkson, Josh Hart, Gerson Yabusel en el puesto de 4 y Hug Porty como 5, aunque Yabusel pudiese alternar el 4,5-5 porque lo hemos visto durante esta última temporada con los Philadelphia 76ers y yo creo que lo hizo realmente bien, pese a ser un jugador de un tamaño menor, pero que a nivel físico consigue igualar a los pivots mucho más grandes y quizá mucho más fuertes que el jugador francés. La gran clave, vamos a hablar de la gran clave de estos New York Knicks de cara a esta temporada. Y es decir, ¿vosotros creéis que los Knicks pueden ganar esta temporada? ¿Pueden proclamarse campeones? La realidad y la respuesta a esta cuestión es que creo que nunca habían estado tan cerca de alcanzar el anillo desde la década de 1990, porque tienen la plantilla suficiente, el contexto les favorece y están en una posición inmejorable para poder tumbar a cualquier equipo que tengan delante. La progresión y la evolución de estos Knicks en el transcurso de la fase regular es lo que nos va a permitir poder, yo creo que llegar con más confianza o tener las cosas más claras pensando sobre todo en playoffs. La última temporada regular de los Knicks fue realmente
irregular, valga la redundancia, porque contra los equipos de primer nivel, contra los conjuntos por encima del 50% de victorias, los Knicks sufrían mucho. Los Knicks eran un equipo que no conseguía imponerse. Y fue sorprendente cuando llegaron los playoffs y le ganaron en 7 partidos a los Boston Celtics, que habían ganado los 4 encuentros previos de fase regular, que los verdes partían como favoritos y poco a poco, gracias a esa capacidad ofensiva, esa capacidad de adaptación que tenían y tienen estos Knicks, consiguieron tumbar al vigente campeón. Independientemente de que Jason Tatum acabase lesionado, cuando se rompe el Aquiles Tatum, los Knicks ya estaban por delante, los Knicks ya estaban prácticamente con el partido en sus manos y con la serie de cara. Así que de cara a esta campaña, yo creo que no tienen excusa, lo primero, para llegar a finales de conferencia, y lo segundo, incluso yo creo que para meterse en las finales de la NBA y pelear contra unos Nuggets, contra unos Oklahoma City Thunder, contra unos Houston Rockets, contra unos Lakers, contra el equipo que queréis del otro lado del cuadro. Su quinteto estrella la pasada temporada, entre fase regular y playoffs, acumuló un más 0,33 de net rating, que es bastante bajo. Y en playoffs, el que estábamos hablando antes, el de Bridges, Hart, Branson, Anunoby y Karl Anthony Towns, un menos 6,2 de net rating en playoffs. Con Robinson la cosa cambia ligeramente a un menos 3,7 en playoffs, pero he de decir que estos datos vienen bastante condicionados por el haberse enfrentado a unos Indiana Pacers que en algunos momentos, pues como eran un equipo de parciales, conseguían remontarte con tu mejor equipo sobre la cancha y condicionaba mucho, pues bueno, los resultados finales, las estadísticas y la imagen final de lo que podían ser los Knicks con su mejor quinteto o con su segundo mejor quinteto. Mike Brown tiene como reto hacer que la ofensiva de los Knicks deje de ser tan heliocentrista, tan centrada en Jalen Brunson y empiece a involucrar tanto a Karl Anthony Towns en la creación como especialmente a OG Anunoby y a Michael Bridges, que el pasado curso fueron prácticamente dos ejecutores de gran nivel, pero dos ejecutores a nivel ofensivo que les faltaba un poquito más de libertad, de creatividad, que dentro de un sistema de Tom Thibodeau pues les restringía mucho, y eso explica, por ejemplo, en el caso de Michael Bridges, se vino abajo en los playoffs, salvo el pico ese contra Boston, con 17 puntos y 35% de acierto en triples en fase regular y 15,6 tantos y un 33% de acierto desde la larga distancia en postemporada. Caso parecido a OG Anunoby, que creo que hizo una fase regular extraordinaria con 18 puntos y un 37% de acierto desde el triple, pero que también en playoffs bajó su rendimiento. 16 tantos, 33% de acierto desde el triple. Su gran rival en la conferencia este, como os decía, van a ser los Cavs, pero yo creo, en última instancia, que su gran rival son ellos mismos, son los propios New York Knicks, que pelean contra su propia sombra, contra su propio historial y contra sus propios fantasmas, de una franquicia que lleva muchísimo tiempo peleando para poder regresar a la primera línea y que ahora tiene una oportunidad inmejorable de hacerlo. Con Tom Thibodeau la pasada campaña fueron el quinto equipo en eficiencia ofensiva y el 13º en eficiencia defensiva. Necesitan elevar su rendimiento en defensa y encontrar el equilibrio un poquito más en ataque, donde los números fueron mucho mejores que las sensaciones, fundamentalmente porque Jalen Brunson, pese a jugar 65 partidos, hizo un trabajo sensacional a la hora de acumular un gran uso ofensivo, de tomar decisiones importantes y en definitiva de resolver todos los problemas que podían ocurrir en el transcurso de los 48 minutos de un partido. Creo que Mike Brown tiene como gran objetivo, como os decía, integrar mejor tanto Michael Bridges como OG Anunoby, pero también de darle una nueva dimensión a esa pareja tan rompedora, tan interesante y con tanto potencial como es la formada por Jalen Brunson y Karl Anthony Towns. Dos jugadores que pueden poner el balón en el suelo, que pueden jugar un bloqueo directo, que puede salirse uno a tirar a la parte de afuera, que puede continuar hacia el aro y que puede jugar al poste bajo, cualquiera de los dos, porque Jalen Brunson de espaldas al aro es uno de los mejores bases posteando de toda la competición. Quizá lo que más me preocupa con respecto al conjunto neoyorquino es la profundidad de su banquillo. Unos Knicks que, debido a su situación salarial, sí que es cierto que tienen a Josh Hart, tienen a Mitchell Robinson, tienen a Jordan Clarkson, Miles McBride, es decir, tienen a 9 jugadores, incluyendo también a Gerson Yabusel, muy interesantes, pero que a partir de ahí cogen un poquito. Hugh Porty se me queda corto, Pacom Dadiet me gusta, pero creo que no encaja en absoluto en unos Knicks que están pensados en competir desde el primer momento.
Y las restricciones salariales que hablábamos antes, esos 3,7 millones por debajo del segundo apron y el hecho de que tengan todavía 12 contratos solamente garantizados, condicionan mucho su largo plazo durante toda la temporada regular. No tienen margen para el mercado de traspasos, solamente cuentan con el mencionado Mitchell Robinson, con Pacom Dadiet, con Cole, con Hugh Porty, es decir, jugadores que tampoco despiertan un gran interés y si se desprenden, por ejemplo, de Mitchell Robinson van a estar enormemente condicionados salvo que lo conviertan en dos pivots o en dos jugadores que puedan darles un nivel mejor o al menos más regularidad desde el punto de vista físico que Mitchell Robinson. En definitiva, y para cerrar, los Knicks son grandes candidatos a ganar la NBA. Van a tener que pelearse contra unos Cleveland Cavaliers que, en mi opinión, van a seguir siendo importantes, van a seguir siendo relevantes, pero que tienen menos punch, tienen menos fuerza que el pasado curso donde tenían muchas cosas que demostrar, al menos durante la fase regular. Luego, bregar contra la Conferencia Oeste va a ser otra película. Cuando lleguemos al mes de junio, estaremos ante una NBA completamente diferente. Se habrán producido traspasos, se habrán producido lesiones, se habrán producido cambios, mejoras, descensos. Pero lo importante es que ahora mismo, a 14 de octubre del año 2025, los Knicks tienen la mejor plantilla desde 1994 para poder pelear por ganar la NBA. Y eso, para uno de los mayores mercados de la NBA que ha estado luchando contra ellos mismos durante los últimos 25-26 años, es la mejor noticia posible. Los Knicks llevan mucho tiempo haciendo las cosas muy bien y ahora tienen una oportunidad inmejorable de poder rematar la faena y poder alcanzar finalmente las finales de la NBA. Un lugar que no pisan desde el año 1999 después de aquella inesperada carrera hacia las finales de la NBA partiendo con una desventaja total de campo y cayendo finalmente contra los San Antonio Spurs que conseguirían en ese año 1999 después de un larguísimo lockout, el que sería el primero de sus múltiples anillos en la NBA. Después, pues bueno, vino el descenso total del conjunto neoyorquino, que tenéis un vídeo que le dediqué sobre su historia y cómo consiguieron renacer de sus propias cenizas en los últimos años, pero bueno, hasta aquí este análisis, hasta aquí esta previa de los New York Knicks. Me interesa bastante saber vuestra opinión, dónde colocáis a los Knicks y qué esperáis de ellos de cara a esta temporada. Es un conjunto al que tengo muchas ganas de ver, que me interesa bastante ver la propuesta ofensiva y defensiva de Mike Brown, que siempre ha hecho un fantástico trabajo allá donde ha estado, a excepción de los Angeles Lakers, lo hizo muy bien en los Cleveland Cavaliers con LeBron James, lo hizo también fantásticamente bien con los Golden State Warriors como asistente, siendo una de las piezas clave en la construcción de su dinastía. Posteriormente también, como es lógico, con los Sacramento Kings, a los cuales les devolvió a los playoffs después de una de las mayores rachas de ausencias en la postemporada de todo el deporte estadounidense. Veremos hasta dónde llegan estos New York Knicks. Me dejan muy buenas impresiones después de haberles visto durante esta pretemporada, pero ahora me interesa también saber vuestra opinión. Y recordad que tenéis la guía en papel de la revista Gigantes del Básquet, donde analizamos los 30 equipos al detalle, a cargo de Alejandro Gaitán, de Quique García y de yo mismo, Sergio Rabinal, donde os contamos cómo llegan los 30 equipos de la competición estadounidense. Si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, es muy importante que nos ayudéis dejándonos un like, un comentario y sobre todo que os suscribáis aquí para que sigamos creciendo, para que podamos seguir contándoos lo que ocurre en todo el mundo del baloncesto, la NBA, Liga Andesa, Euroliga, baloncesto selecciones, BCL, todo lo que se os ocurra. Aquí estamos como siempre para contároslo, donde el juego es lo importante, donde lo que ocurre sobre la cancha es lo que nos importa. Así que nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y hasta la próxima. Chao.